crear una tablita. Esto que nosotros tenemos aquí es una tabla, pero no confundamos. Recuerden que hay tablas y le podemos dar formato de tablas a algo que nosotros tenemos, como en este caso, ¿no? Esto únicamente es un texto plano en Excel, pero no le hemos dado formato de tabla. También les voy a mencionar ahorita algunos beneficios de los formatos de tabla. Pero no sé si ustedes lo han visto, y si lo han visto, platíquenme su experiencia. Mucha gente, no sé por qué motivos, crea sus encabezados y dejan una fila vacía arriba. Tratan de hacer sus diseños de tablas ahí un tanto extraños, raros y demás, que yo no entiendo por qué, Sí. pero lo Yo lo, hacen. yo lo, Dime, Allen. yo en lo personal no lo hago. Lo que hago es elimino la que creaste y en la A siempre la pongo en blanco. Ok, nada más. Y Dime. ajá, la A la pongo en blanco y donde comienza mi registro pongo uno y ya lo pongo a contar hasta abajo. Todo, ¿no? Hasta No sé abajo. por qué, no sé por qué siempre hago eso. Yo en lo personal manejo como lo tiene ahorita Víctor. En la primera a lo mejor mi encabezado, el espacio y posteriormente ya el contenido. En lo personal lo utilizo simplemente como, digamos que para darle formato, para saber, ah, como a lo mejor presentación, ¿no? De notar de dónde está el título y a partir de dónde empieza mi texto. Y hacer esa separación meramente para formato. Para otro aspecto realmente no. Ok. Eso yo me lo he encontrado muchísimo. Y así como, por ejemplo, dentro de mi tabla dinámica, es importante que ustedes sepan que no puede haber ningún encabezado vacío. Mucha gente, algunas columnas por muchas situaciones, deja campos vacíos y tiene un montón de datos registrados que, ¿qué son? No sé, no dice nada. Ah, ok. Al intentar hacer una tabla dinámica, no podemos dejar ninguno de nuestros campos. Voy a deshacer esta columna. No podemos dejar ninguno de nuestros campos en vacío. Si Ok. alguno de estos campos no tiene un concepto escrito, nos va a detener y no nos va a permitir hacer la tabla dinámica, ¿sale? Ok. Mucha gente, por ejemplo, lo que hace es todo este espacio, como todo dice cirugía de estancia corta y médica láser, Ajá. hacen esto. Ah, pues ya sé que todo lo que está abajo no tengo por qué registrar información. Gran error, No. gran error. O peor aún, hay personas que lo que hacen dicen, ah, pues mira, todo esto corresponde a cirugía de estancia corta y médica láser, y hacen esto, combinar y Combinar centrar, celda. y hacen esto. Error mucho más garrafal, ¿no? Esto no nos va a permitir en su momento, cuando deseemos hacer la tabla dinámica, no nos va a permitir agrupar para nada la información. Lo ideal y uno de los principios básicos de una base de datos es que por cada registro nosotros hagamos el registro de información sin que Ok. necesariamente tengamos que pensar en cómo está la estructura del registro de arriba. Es decir, todos, aunque la información sea parecida, debe ser un dato independiente. El hecho de que nosotros hagamos esto en todos los registros, que me he encontrado con gente que también me dice, ay, es que qué flojera, ¿para qué si ya lo tenemos arriba? Cuando tú trates de agrupar la información en una tabla dinámica de ese tipo, vas a determinar valores erróneos si no tienes una tabla estandarizada. ¿Sale? Ok. Otra de las cosas que va a pasar si tú tienes campos en blanco dentro de una tabla dinámica, cuando trates tú de agrupar información en las filas de la tabla dinámica, te va a aparecer un concepto que va a decir cirugía de estancia corta y médica láser. Y por todos estos conceptos, estas celdas vacías, vas a encontrar información que te va a decir en blanco. Y que bueno, si tú presentas un reporte al director de la empresa, te va a decir, ¿y esto de en blanco qué es? ¿No? Entonces empezamos a generar información poco oportuna, poco útil, que va a causar confusión, que va a causar dudas. Entonces lo ideal es que no
no dejemos celdas en blanco dentro de lo posible en nuestra base de datos para que todo aquello que se agrupe tenga un concepto. En ocasiones no hay nada que registrar, pero es preferible poner un no aplica, es preferible poner sin datos, sin registros, sin lo que tú quieras, a dejar celdas en blanco. Eso no nos ayuda. Y las tablas dinámicas nos van a ahorrar tanto tiempo que bueno, si de entrada generamos mal nuestra tabla, no vamos a poder entregar información y vamos a tener que regresar a corregir todos estos errores. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces, ahora, en este caso, Ana Allen, nosotros podemos empezar a generar nuestras tablas en archivos planos, ¿no? Nosotros, el que Excel tenga un tipo de, un formato de tabla, o sea, un archivo plano, no nos va a limitar a crear una tabla dinámica. Es decir, este es un archivo plano al que yo a este grupo de información, que está bien estructurada, no le he dado formato de tabla. Eso no me va a impedir hacer una tabla dinámica, pero tiene sus beneficios el que las cosas sean hechas con formato de tabla. ¿Cómo le vamos a dar formato de tabla? Yo siempre les recomiendo que de entrada seleccionen todos los datos que corresponden a la tabla. En este caso yo voy a seleccionar desde A1 hasta donde acaban mis registros, mis campos, perdón, hasta T1. Y de ahí hacia abajo, obviamente si me voy así como con la flechita hacia abajo, pues me voy a tardar un rato porque son 12,000 registros. Hay un comando en el que presiono Shift, Control y abajo y va a llegar en automático al último registro. ¿Ya viste? Ese yo creo que Allen ya se lo sabía. Sí, ese sí hasta abajo. Porque como trabajas con tanta información, no creo que te tardes horas bajando en tu cursor para seleccionar todo. Yo le ponía fin y también me hacía la misma acción. Ajá, pero en este caso el control es para seleccionar tanto de arriba hacia abajo como de izquierda a derecha. Hacia arriba. Ajá, en ambos casos. Entonces, en este caso yo ¿cómo le voy a dar formato de tabla a esta tabla, a este archivo plano? Vamos a ir aquí a la ficha inicio y aquí vamos a tener esta opción que dice dar formato de tabla. Sí se actualiza, va bien a tiempo, Allen, Ana. ¿Cómo? La pantalla sí se está actualizando correctamente. Sí, ¿sí? Correcto. Estoy en dar formato como tabla. ¿Sí ven los diseños de tabla que se desplegaron? Sí, así es. Muy bien. Correcto. Entonces, con base en yo voy a poder seleccionar un diseño predeterminado de la tabla que tú decidas, ¿no? Tú sabes qué presentación te parece la idónea para presentarla a un ejecutivo o a la persona que tengas que entregar información. Yo regularmente uso esta, me parece más discreta y sin tanto rollo. Pero eso ya es cuestión de gusto, de diseño y de conocer también mucho a la gente que le presentas la información. En una tabla o en un gráfico o en un reporte no puedes presentarlo lleno de colores y demás si es para una persona como el director o como el accionista de una empresa, ¿no? No sé tú qué experiencia tengas ahí, Allen, con respecto a eso. Sí, claro. Lo menos colorido posible y lo más sencillo y al grano. Exacto. Así. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestra tabla dinámica, Ana? Ahorita ya le di formato de tabla. Aquí es bien importante hablar un poquito de los rangos en Excel. No va a ser lo mismo, voy a deshacer el formato de tabla. No va a ser lo mismo el que yo seleccione toda la tabla y vamos a insertar y seleccione tabla dinámica. Aquí el rango que nos va a mostrar dice que yo seleccioné de A1 a T12330, ¿correcto? Ok. Si yo le doy formato de tabla,
el rango que voy a seleccionar, le doy insertar, ahora tabla dinámica. El rango que voy a seleccionar ya no va a ser de A1 a T12230, sino va a ser tabla 2, que va a tener sus beneficios a la hora de que tal vez tú tengas que seguir registrando información dentro de esa tabla, porque la tabla dinámica va a trabajar sobre tabla 2 y no sobre el rango A1 T12200, 12200 o 330, no sé cuánto era. Ok. Es decir, cuando tú vayas registrando más datos, si te das cuenta, automáticamente Excel los va agregando y le va dando formato y lo agrega a tabla 2. Pregunta, tabla 2 nos estamos refiriendo a la hoja base de datos. No. Es todo. Tabla 2 se refiere a la tabla a la que yo le di formato como tal, en donde entré a inicio y le di formato de tabla. Mira, pensemos en tú que has trabajado en lo contable. Pensemos en que esta base de datos es el registro de todos los ingresos de tu cliente de enero a junio. Vas a hacer una tabla de datos para indicar que esos ingresos fueron de tal y tal cuenta bancaria. Ya generaste una tabla dinámica y la idea es que esa tabla dinámica se actualice en cuanto tú ingreses más información. Es decir, que al siguiente mes tú nada más vayas a la tabla, hagas los siguientes registros del mes de julio y a la tabla nada más hay que actualizarla y listo, aparece la información actualizada de enero a julio. ¿Sí? Si tú utilizas un formato, vamos a deshacer el formato de tabla, si tú utilizas esto para hacer tu tabla dinámica, para el siguiente mes, seguramente de la celda A1 a la 12.330, en la 12.331 tú ya vas a tener datos del siguiente mes, y en la 12.332 y 33 y 34 hasta llegar a muchas más abajo. Entonces ya de nada te va a servir el que hayas automatizado con una tabla dinámica, porque no te va a considerar ese rango. Vas a tener que actualizar este origen de datos que tenemos en pantalla y vas a tener que seleccionar ahora ya no de A1 a T12330, sino va a tener que ser de A1 a 12.850, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hasta el 850 es hasta donde llegaron los registros del mes de julio. Y así sería trabajarlo mes con mes. Y así mes con mes tienes que estar actualizando tu rango. Ahora vamos al otro supuesto. Si tú le das el formato de tabla, como te decía, cuando tú insertas, vamos a insertar y le das tabla dinámica, aquí ya no te habla de, bueno, en este caso ya se llama tabla 3. Ya no te habla de A1 a T12330, sino ya te habla de tabla 3. ¿Y qué va a pasar cuando al mes de julio hagas los registros de tus ingresos? Todo lo que tú agregues se va a agregar a tabla 3. Es decir, ya no va a haber la necesidad de que tú actualices esos datos. Y el hecho de que lo hayas convertido en una tabla, cuando tú registras tu información, todos los nuevos datos pasan a formar parte de tu tabla 3. Entonces, esa tabla 3 ya no tienes que actualizar nada, porque la tabla dinámica ya identifica que esos datos forman parte de tabla 3. ¿Sí me explico? Sí, claro. Allen, tú creo que eso lo conoces perfecto, ¿no? Correcto. Sí, pero te estoy siguiendo. Me gusta tener otras ideas. Claro. Muy bien. Entonces, vamos a lo principal. ¿Cómo vamos a crear una tabla dinámica? Desde cero. Pensemos que ni Ana ni Allen conocen nada al respecto. Igual, mi recomendación siempre, tú lo puedes hacer desde el menú insertar, tengas en donde sea el cursor, vas al menú insertar y vamos a esta opción que se llama tabla dinámica. Ahorita como tiene el formato de tabla, me identifica totalmente la tabla dinámica.
pero déjame quitar el formato de tabla para justamente hacerles esa recomendación. Pero aquí puedes tener el cursor y si presionas tabla dinámica, aquí me ubica los datos de manera automática porque ubica que es una tabla bien estructurada. Es la importancia de esa parte que les platicaba hace un momento. De los Sin espacios embargo, vacíos y todo. Ajá. sin embargo, si encuentra filas vacías, si encuentra celdas que no tienen datos o celdas que están en blanco o cosas que no van a ayudar, aquí no nos va a decir nada. Y entonces, una vez que ya le di insertar, voy a tener que estar seleccionando desde los encabezados hasta abajo el rango. Sin embargo, mi Ok. recomendación es que siempre selecciones de entrada el rango en donde quieres que la tabla dinámica se genere. Entonces, si ya vas al menú insertar y presionas tabla dinámica.